La tienda de vidrio de Harrison Technologies se sentía más pesada de lo habitual esa mañana. Tal vez era el peso de lo que llevaba en el bolsillo. Un certificado de acciones que probaba que ahora soy dueña del 2% de la empresa de mi padre. Un 2% puede no sonar como mucho, pero me había costado cada centavo que había ahorrado durante los últimos 3 años comprar esas acciones. Más importante aún, esto era solo el comienzo. Mi nombre es Elizabeth Harrison, pero nadie en Harrison Technologies lo sabe. Aquí solo soy Beth Williams, la mujer callada que entra de noche a limpiar las oficinas. La misma mujer que pasó los últimos 3 años observando, aprendiendo y armando poco a poco su plan, mientras el guardia de seguridad nocturno dormía en su escritorio. Ajusté mi carrito de limpieza, asegurándome de que los suministros estuvieran perfectamente ordenados. Todo debía parecer normal, especialmente hoy, mientras empujaba el carrito hacia el ascensor, atrapé mi reflejo en las puertas de bronce pulido. A mis 28 años, me parecía más que nunca a mi madre. El mismo cabello oscuro, la misma firmeza decidida en la mandíbula. Mi padre no me reconocería, aunque me mirara directamente. No me veía desde que era un bebé, y nunca me buscó. Cuando se abrieron las puertas del ascensor hacia el piso ejecutivo, salí al silencio familiar del turno de noche. Los ventanales de piso a techo ofrecían una vista espectacular de las luces de la ciudad, una vista que mi padre disfrutaba cada día desde su oficina de la esquina. Había memorizado cada detalle de ese despacho durante mis sesiones de limpieza nocturnas. Las fotos antiguas de veleros en las paredes, la colección de libros raros que jamás leía, y lo más importante, los papeles que dejaba descuidadamente sobre su escritorio. «Buenas noches, Beth», dijo Jerry, el guardia de seguridad nocturno, sin apartar casi la vista de su crucigrama. «Noche tranquila por delante», respondí con una sonrisa y un asentimiento. La misma rutina que seguimos durante 3 años. Jerry no tenía idea de que, bajo mi uniforme de limpieza, llevaba un auricular inalámbrico conectado a mi teléfono. En mi bolsillo, una diminuta cámara estaba lista para documentar cualquier cosa interesante que pudiera encontrar esa noche en el escritorio de Alexander Harrison, empezando por la sala de descanso. «Esta noche», me dije, «sé exactamente a dónde iré primero». Harrison Technologies estaba a punto de anunciar una adquisición importante y necesitaba saber los detalles antes de dar el siguiente paso. Mientras empujaba mi carrito por el pasillo, pensaba en cómo comenzó todo. Mi madre, Sarah Williams, había sido contadora junior en Harrison Technologies hace 29 años. Se había enamorado de un joven y ambicioso Alexander Harrison, que ya comenzaba a hacerse un nombre en la industria tecnológica. La relación había sido breve pero intensa, hasta que ella le dijo que estaba embarazada. Su respuesta fue rápida y cruel. Un paquete de despido, un acuerdo de confidencialidad y un mensaje claro: desaparecer. Mi madre, joven y asustada, tomó el dinero y se mudó al otro extremo del país. Me crió sola, sin ocultarme nunca la verdad sobre mi padre, pero tampoco dejando que eso me definiera. «Consigue una educación», me repetía siempre. «Eso es algo que nadie puede quitarte». Yo hice más que eso. Obtuve un MBA, me especialicé en finanzas corporativas y trabajé durante 5 años en una de las principales firmas de inversión de Nueva York. Todo mientras mantenía vigilada a Harrison Technologies y al padre que nunca me quiso. La ironía no se me escapaba. Podría haber entrado por la puerta principal de Harrison Technologies, con mi currículum en mano, y probablemente habría conseguido un buen puesto. Pero ese no era mi plan. Necesitaba entender la empresa desde Minamotin, sus cimientos, ver su funcionamiento real, no solo lo que mostraban en las reuniones de la junta y los informes trimestrales. Me acerqué a la oficina de Alexander Harrison, sintiendo cómo se aceleraba ligeramente mi pulso mientras insertaba mi llave de limpieza en la cerradura. El clic familiar se sintió diferente esa noche, más significativo. Tal vez porque era la primera vez que entraba como accionista, aunque fuera una minoritaria.
La oficina estaba exactamente como él la había dejado. Papeles esparcidos sobre el escritorio, su portátil cerrado pero no guardado, una falla de seguridad que había notado meses atrás, y una taza de café medio vacía peligrosamente, cerca del borde del escritorio. Comencé con mi rutina habitual de limpieza, pero mi atención estaba centrada en el documento parcialmente escondido, bajo una carpeta marcada como «Confidencial». Mientras quitaba el polvo de su escritorio, moví cuidadosamente los papeles para que mi cámara oculta captara el contenido. Detalles de la adquisición, tal como había sospechado. Pero algo más llamó mi atención. Una carta personal, escrita, a mano, en un papel de lujo. Mis manos temblaron ligeramente al leer las primeras líneas. Querido Alexander, a medida que mi salud sigue deteriorándose, necesitamos hablar sobre el futuro de Harrison Technologies. Era de Thomas Harrison, mi abuelo, el fundador de Harrison Technologies. Nunca lo había conocido, pero había estudiado todo sobre él mientras planeaba mi estrategia. Él había construido esta empresa desde cero, convirtiendo una pequeña firma de desarrollo de software en un gigante tecnológico. Ahora, a sus 82 años, aparentemente enfrentaba su mortalidad y cuestionaba el liderazgo de su hijo. Fotografié la carta rápidamente, mientras mi mente ya comenzaba a correr con las implicaciones. Si Thomas Harrison estaba preocupado por el futuro de la empresa bajo el liderazgo de Alexander, eso podría explicar los rumores que había estado escuchando sobre una posible reestructuración del consejo. El sonido de pasos en el pasillo me hizo congelarme. No era Jerry. ¿Pasos arrastrados? Estos eran pasos firmes, acompañados de voces. Rápidamente devolví todo a su posición original y agarré mis suministros de limpieza, asegurándome de parecer ocupada justo cuando la puerta de la oficina se abría. «Tenemos que manejar esto con cuidado», decía una voz masculina. «El viejo no puede simplemente...» Alexander Harrison se detuvo en seco al verme. Su expresión pasó de la sorpresa a la molestia. «¿Qué haces aquí?» Mantuve la mirada baja, interpretando el papel de la limpiadora arrepentida. «Lo siento, señor. Solo estaba terminando. Puedo volver más tarde». «No hace falta», dijo con un gesto de desdén. «Vamos a trabajar hasta tarde. Sáltate esta oficina esta noche». Asentí y me apresuré a salir, empujando mi carrito más allá de él y del hombre que reconocí como James Porter, el director financiero de la empresa. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, alcancé a ver el rostro de mi padre, el mismo rostro que había estudiado en revistas y fotos corporativas durante años. Se veía cansado, incluso preocupado. La carta de mi abuelo debía haber golpeado más fuerte de lo que pensaba. De vuelta en el pasillo, solté un suspiro lento. Los momentos de riesgo eran parte del trabajo, pero este se sentía diferente. Tal vez porque había visto algo en los ojos de mi padre que no esperaba. Miedo. Alexander Harrison, el hombre que construyó su reputación siendo intocable, temía perder el control. Seguí con mi recorrido, pero mi mente trabajaba a toda velocidad. Las piezas estaban encajando más rápido de lo que había anticipado. La carta de Thomas Harrison, los planes de adquisición, los rumores de reestructuración, del consejo, todo apuntaba a una empresa en transición, y la transición significaba oportunidad. Hace 3 años, cuando tomé este trabajo, mi plan era simple: reunir información, recopilar pruebas sobre las dudosas prácticas empresariales de mi padre y usarlas para obligarlo a reconocerme. Pero en algún momento del camino, esto había evolucionado en algo más grande. Ya no solo quería reconocimiento. Quería lo que siempre debió haber sido mío: un lugar en Harrison Technologies. No como una limpiadora, ni siquiera como la hija de Alexander Harrison, sino como alguien que pudiera dirigir esta empresa mejor que él. El 2% de propiedad que había adquirido era solo el principio. Con los movimientos correctos y la información adecuada, podría posicionarme para tomar el control cuando la inevitable lucha de poder comenzara.
Al terminar mi turno y empacar mi carrito de limpieza, pensé en mi madre. Había fallecido hace 2 años, sin saber nunca que había tomado este trabajo, sin saber que había encontrado la manera de infiltrarme en la empresa que una vez la rechazó. Parte de mí deseaba que pudiera verme ahora, pero otra parte estaba agradecida de que no lo hiciera. Siempre me advirtió sobre el precio de la venganza, sobre cómo podía consumirte si no tenías cuidado. Esto no es venganza. Susurré para mí misma mientras caminaba hacia mi auto. Esto es justicia. Pero mientras conducía de regreso a mi modesto apartamento, no pude evitar preguntarme si realmente había una diferencia. El certificado de acciones. En mi bolsillo pesaba más que nunca, un recordatorio tangible de la línea que había cruzado. No había vuelta atrás. Estacioné en mi lugar habitual y subí las escaleras hasta mi apartamento en el 3er piso, con la mente ya trabajando en la siguiente fase de mi plan. La carta de Thomas Harrison había cambiado los tiempos. Necesitaba moverme más rápido, ser más audaz. Si mi abuelo realmente estaba muriendo, la estructura de poder en Harrison Technologies pronto estaría en juego. Dentro de mi apartamento, fui directamente a mi oficina en casa, una pequeña habitación, que no se parecía en nada a la modesta vivienda de una simple limpiadora. 3 monitores mostraban gráficos bursátiles, noticias corporativas y transmisiones de vigilancia. Una pared de notas y fotografías rastreaba a los jugadores clave de Harrison Technologies, y en el centro de mi escritorio estaba una foto que había robado de la oficina de mi padre en mi primera semana de trabajo. Una imagen de él y mi abuelo en la celebración de la salida a bolsa de la empresa. Saqué mi teléfono y descargué las fotos que había tomado esa noche. Los documentos de adquisición necesitarían un análisis detallado, pero era la carta de Thomas Harrison lo que capturaba mi atención. La leí de nuevo, más despacio esta vez, absorbiendo cada palabra. Querido Alexander, a medida que mi salud sigue deteriorándose, necesitamos hablar sobre el futuro de Harrison Technologies. Tus decisiones recientes me han dado motivos de preocupación. La Junta comparte mis inquietudes sobre la dirección en la que estás llevando la empresa. Construí esta compañía sobre innovación e integridad, no solo sobre márgenes de ganancia. Tu enfoque en las ganancias a corto plazo sobre el crecimiento sostenible va en contra de todo lo que intenté enseñarte. Quizás mi mayor fracaso fue no haber visto esto antes. Necesitamos reunirnos. Hay cosas que no sabes, decisiones que he tomado y que impactarán el futuro de Harrison Technologies. No me obligues a formalizar esto a través de la Junta. Tu padre, Thomas. Me recliné en mi silla, con una sonrisa jugando en mis labios. Thomas Harrison no solo estaba preocupado por la empresa, estaba preparando el terreno para tomar medidas. La pregunta era, ¿cómo podía usar esto a mi favor? Abrí el registro de 1900 accionistas de la empresa en mi computadora. Mi 2% de participación estaba oculto tras una serie de empresas fantasma, imposibles de rastrear hasta mí. Pero no era la única que estaba comprando acciones en silencio. Varias firmas de inversión habían estado acumulando pequeñas participaciones en los últimos meses. ¿Estaban anticipando la misma lucha de poder que yo? Una notificación apareció en mi pantalla. Un correo electrónico de mi contacto en la SEC. Otra pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. Mañana asumiría el mayor riesgo hasta ahora en mi meticulosamente orquestado plan. Mañana comenzaría el proceso para convertirme en la mayor accionista independiente de Harrison Technologies. Mientras me preparaba para dormir, atrapé mi reflejo en el espejo del baño. Por un momento, vi el rostro de mi madre de nuevo. La misma determinación. El mismo dejo de tristeza en los ojos. Estoy haciendo esto por las 2, mamá, susurré. Pero mientras yacía en la cama, mirando el techo, me pregunté si eso era realmente cierto. ¿Lo hacía por la memoria de mi madre, por mi sentido de justicia, o por algo más? La respuesta, sospechaba, pronto quedaría clara. Las próximas semanas pondrían a prueba todo por lo que había trabajado.
Mi padre creía que era intocable, que podía borrar a las personas de su vida sin consecuencias. Estaba a punto de descubrir cuán equivocado estaba. Cerré los ojos, ya planeando mi siguiente movimiento. Mañana sería otra noche limpiando oficinas, recopilando información y construyendo mi caso en silencio. Pero pronto, muy pronto, Beth la limpiadora desaparecería, y Elizabeth Harrison finalmente ocuparía su lugar en la empresa que debió haber sido su derecho de nacimiento. El juego estaba cambiando, y yo era la única jugadora que conocía todas las reglas. Las noticias de la mañana golpearon como una bomba. Harrison Technologies enfrenta un intento de adquisición hostil. Sonreí mientras leía el artículo en mi tableta, sabiendo que había orquestado cada palabra. La participación del 15% que había acumulado en silencio a través de diversas empresas fantasma finalmente había sido revelada, causando un terremoto en el mundo corporativo. La reacción de mi padre fue exactamente la que esperaba. En cuestión de horas, Harrison Technologies emitió un comunicado denunciando el intento oportunista de desestabilizar una gran compañía estadounidense. Alexander Harrison, siempre el showman, programó una conferencia de prensa para esa misma tarde. La observé desde mi apartamento, aún vestida con el uniforme de limpieza, después de terminar mi turno de la mañana. Esta compañía fue construida por mi padre, declaró, con esa voz suya que siempre transmitía autoridad, y no permitiré que inversores anónimos destruyan su legado, si tan solo supiera que ese legado es precisamente por lo que estoy luchando. Durante las últimas 3 semanas, desde que descubrí la carta de mi abuelo, todo había sido un torbellino de movimientos calculados. Liquidé cada activo que poseía, cobré todos los favores posibles y utilicé los contactos de mis días en la banca de inversión para reunir el capital necesario para esta jugada. El 2% de participación con el que había comenzado era solo el principio. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus, mi antiguo colega de Goldman Sachs, quien me había ayudado a organizar la compra de acciones. La Junta ha convocado una reunión de emergencia para mañana. Tu momento es perfecto. El momento perfecto no era suerte. Era el resultado de 3 años de planificación meticulosa. Había observado a Alexander Harrison dirigir esta compañía como si fuera su reino personal, tomando decisiones que lo beneficiaban a él, mientras ignoraba las consecuencias a largo plazo. La adquisición que había estado planeando habría desmantelado el departamento de I+D de la empresa, sacrificando la innovación por ganancias rápidas, tal como la carta de mi abuelo había insinuado. A Alexander le importaban más los beneficios inmediatos que el crecimiento sostenible. Me cambié el uniforme de limpieza por un traje cuidadosamente elegido, gris carbón, que costaba más de lo que Beth la limpiadora ganaba en 3 meses. Esa noche sería mi último turno en Harrison Technologies, aunque nadie lo sabía todavía. Tenía una última tarea que completar antes de revelar quién era realmente. El turno nocturno comenzó como siempre. Jerry apenas levantó la vista de su periódico mientras yo empujaba mi carrito de limpieza hacia el ascensor, pero esa noche, en lugar de dirigirme al piso ejecutivo, me dirigí al departamento de TI en el 3er piso. «Buenas noches, Beth», saludó Mike, el técnico del turno de noche. A diferencia de Jerry, Mike se había acostumbrado a mi presencia con los años, y a diferencia de Jerry, él sí había sido útil, proporcionándome sin saberlo información valiosa sobre la seguridad de la red de la empresa. «Hola, Mike», respondí con tono casual. «Esta noche toca limpiar el cuarto de servidores, órdenes del señor Harrison». Mike frunció el ceño. «¿En serio? Nadie me ha dicho nada de eso». Me encogí de hombros y saqué una orden de trabajo falsificada. «Solo sigo el cronograma». Él miró el papel y asintió. «Está bien, pero ten cuidado ahí dentro. No toques nada que parezca importante. Si tan solo supiera lo que realmente buscaba». Dentro del cuarto de servidores, localicé rápidamente lo que necesitaba. Los discos de respaldo que contenían las grabaciones de las reuniones del consejo de los últimos 5 años. Mi padre, siempre paranoico con las filtraciones, insistía en grabar cada reunión. Esas grabaciones contenían innumerables pruebas de sus decisiones cuestionables, incluidas discusiones sobre cómo enterrar reseñas negativas de productos
y cómo esquivar los requisitos regulatorios. Deslicé los discos en un compartimiento, oculto de mi carrito de limpieza, reemplazándolos por otros idénticos que no contenían más que estática. Para cuando alguien descubriera el cambio, sería demasiado tarde. Al terminar mi recorrido, eché un último vistazo a la oficina de mi padre. El espacio que antes me intimidaba, ahora se sentía más pequeño, menos impresionante. Las fotos de veleros antiguos, los libros raros, el escritorio elaborado, todo hablaba de un hombre más preocupado por las apariencias que por el fondo. Adiós, Beth, se despidió Jerry mientras me iba por última vez. Nos vemos mañana. Adiós, Jerry, respondí en voz baja, sabiendo que nunca volvería a verlo. De vuelta en casa, coloqué cuidadosamente los discos robados en la pared de pruebas que había montado. Mañana, todo cambiaría. La reunión del consejo estaba programada para las 9:00 a.m. y no tenía intención de perdérmela. Pasé la noche revisando mi presentación, asegurándome de que cada detalle fuera perfecto. El intento de adquisición hostil era solo el primer movimiento. Una vez que la Junta viera la evidencia que había reunido, la mala gestión financiera, las violaciones éticas, el patrón de decisiones que priorizaban las ganancias personales, por encima de los intereses de la empresa, entenderían por qué Alexander Harrison debía ser removido. La mañana llegó demasiado rápido, y no lo suficientemente rápido. Me vestí con cuidado. Un traje negro hecho a medida y el colgante de zafiro de mi madre alrededor del cuello. El colgante era la única joya que mi madre conservaba de su tiempo con Alexander, un regalo de él durante su breve relación. Me lo entregó en mi 21º cumpleaños diciendo: «Recuerda quién eres, no solo de quién eres hija». Vestíbulo de Harrison Technologies se sentía diferente mientras caminaba por la entrada principal en lugar de la de servicio. Un guardia de seguridad en el mostrador no me reconoció sin mi uniforme de limpieza. «¿Puedo ayudarla?», preguntó. Le entregué mi identificación, mi verdadera identificación, Elizabeth Harrison, para la reunión del consejo. Sus ojos se abrieron ligeramente al leer el nombre, pero se recompuso de inmediato y realizó una llamada. En cuestión de minutos, me escoltaron hasta la sala de juntas en el último piso. La habitación cayó en silencio cuando entré. 12 pares de ojos se volvieron hacia mí, pero solo me importaban 2. Mi padre, de pie en la cabecera de la mesa, con expresión de confusión e irritación por la interrupción, y mi abuelo, Thomas Harrison, sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, observándome con una intensidad que sugería que ya sabía quién era yo. «¿Qué? ¿Quién eres tú?», exigió Alexander. «Esta es una reunión privada». Sonreí, sintiéndome curiosamente tranquila. «Mi nombre es Elizabeth Harrison. Represento al grupo de inversión que ahora posee el 15% de esta empresa». Hice una pausa, dejando que la información se asentara antes de añadir: «También soy tu hija». El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Alexander palideció, luego se tiñó de rojo. «Esto es ridículo», balbuceó. «Seguridad. No lo haría», dije mientras sacaba una unidad USB de alta velocidad. «No antes de que la Junta vea lo que hay aquí». Thomas Harrison levantó una mano, deteniendo al guardia de seguridad que se había levantado. «Déjala hablar», ordenó. Durante la siguiente hora, expuse mi caso. Los registros financieros que demostraban la mala gestión de Alexander, las pruebas de violaciones éticas, el patrón de decisiones que había debilitado la posición competitiva de la empresa. Con cada revelación, podía ver cómo las expresiones de los miembros de la Junta pasaban del escepticismo a la preocupación y finalmente a la indignación. «Esto es una fabricación», interrumpió Alexander, con la voz temblorosa. «Está intentando destruir todo lo que hemos construido». «No», respondí con firmeza. «Estoy intentando salvarlo. He pasado los últimos 3 años aprendiendo esta empresa desde abajo, observándote mientras la llevabas al borde del colapso. Trabajé como limpiadora, viniendo cada noche,
viendo cómo funcionaban realmente las cosas cuando pensabas que nadie miraba. Thomas Harrison se acercó en su silla de ruedas, sin apartar los ojos de mí. «¿Sara? ¿Tu hija?», dijo en voz baja. «Me preguntaba si algún día encontrarías el camino hasta aquí». La cabeza de Alexander giró bruscamente hacia su padre. «¿Lo sabías?» «Sabía sobre el embarazo de Sara», respondió Thomas. «Intenté convencerte de que hicieras lo correcto en aquel entonces. Te negaste». Luego volvió a mirarme. «Continúa, por favor». Expuse mi plan para la empresa, volviendo a los principios de innovación e integridad sobre los que Thomas la había fundado. Invertir en I+D, desarrollar estrategias de crecimiento sostenible. Mientras hablaba, veía a los miembros de la junta asentir, algunos tomar notas, otros susurrar entre ellos. «Esto es absurdo», interrumpió Alexander nuevamente. «No pueden estar considerando en serio. No solo lo estamos considerando», lo interrumpió Thomas. «Vamos a votar ahora». Lo que siguió fueron los 30 minutos más largos de mi vida. La junta votó suspender a Alexander mientras se llevaba a cabo una investigación completa sobre mis acusaciones. Thomas Harrison fue reinstalado como CEO interino, y yo fui nombrada directora de estrategia. A medida que los miembros de la junta abandonaban la sala, Alexander permaneció congelado en su silla, mirándome con una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué volver después de todos estos años?». Lo miré con firmeza. «Porque esta empresa merece algo mejor de lo que tú le has dado, porque la hija que despreciaste podría ser la única que puede salvar el legado de tu padre». «Yo construí esta empresa en lo que es hoy», protestó él. «No», dijo Thomas con firmeza. «Heredaste una gran empresa y casi la llevaste a la ruina. Elizabeth ha demostrado entender mejor lo que Harrison Technologies debería ser que tú jamás lo hiciste». Cuando me giré para salir, Alexander gritó: «¿Crees que esto nos convierte en familia? ¿Crees que esto cambia algo?». Me detuve en la puerta. «No, no nos convierte en familia, pero sí me convierte en tu jefa». La expresión de su rostro mientras me alejaba era algo que recordaría durante mucho tiempo. En el pasillo, Thomas me hizo un gesto para que lo siguiera hasta su oficina privada. Una vez dentro, sacó una fotografía antigua de su escritorio. Una imagen de mi madre sosteniéndome cuando era un bebé. «Te seguí la pista durante los años», dijo en voz baja. «Tus logros, tu educación. Debería haber hecho más». «¿Por qué no lo hiciste?», pregunté, soltando la duda que había llevado conmigo durante años. Suspiró pesadamente. «Orgullo, tal vez. O porque dejé que los errores de Alexander se convirtieran en los míos». Me miró directamente, sus ojos claros y decididos. «Pero podemos arreglar eso ahora, si estás dispuesta. Estudié al hombre que era tanto un extraño como familia. No vine aquí buscando un abuelo», respondí con cuidado. «No», sonrió él. «Viniste aquí para tomar el control de una compañía multimillonaria, y lo hiciste brillantemente». Se acercó a la ventana en su silla de ruedas, contemplando la ciudad. «Pero tal vez, mientras reconstruimos esta empresa, podamos reconstruir algo más también». Lo acompañé junto a la ventana, pensando en todo lo que me había llevado hasta ese momento. La niña que creció sin un padre, la joven que convirtió el rechazo en determinación, la limpiadora que se convirtió en la jefa. «Tal vez podamos», dije en voz baja. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, proyectando largas sombras a través de la oficina. Mañana traería nuevos desafíos: reestructurar la empresa, implementar mis planes, enfrentar las consecuencias de la suspensión de Alexander. Pero por ahora, de pie junto a mi abuelo, viendo cómo terminaba el día desde una oficina que una vez limpié, sentía una paz que no había conocido antes. El juego no había terminado, pero las reglas habían cambiado, y esta vez yo no jugaba desde las sombras. Un mes después de tomar el control de Harrison Technologies, estaba sentada en lo que una vez fue la oficina de Alexander, revisando los últimos informes financieros. Las fotos de veleros antiguos habían desaparecido,
reemplazadas por gráficos que mostraban nuestras nuevas iniciativas de I+D. Los libros raros y pretenciosos habían dado paso a manuales técnicos reales y análisis de la industria. Esto ya no era solo una oficina, era un centro de mando para reconstruir la compañía. Mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas. Reunión de la Junta en 20 minutos. Alexander apelará su suspensión. No me sorprendió. Mi padre había pasado el último mes preparando su defensa, alegando que había obtenido información de manera ilegal durante mi tiempo como limpiadora. Había contratado a los mejores abogados que el dinero podía comprar, aunque ese dinero se estaba agotando rápidamente. La Junta había congelado la mayoría de sus activos mientras duraba la investigación. ¿Lista?, preguntó Thomas, empujando su silla de ruedas mientras entraba en mi oficina. A pesar de su salud en declive, había sido un aliado invaluable durante la transición, ayudándome a navegar las complejas relaciones dentro de la compañía. Siempre, respondí mientras recogía mis carpetas. ¿Cuántos miembros de la Junta está intentando convencer? 3, dijo Thomas con seriedad. Morton, Chen y Davis. 3 viejos amigos suyos preocupados por sus propios puestos, si todas las decisiones de Alexander quedan bajo escrutinio. Asentí. Lo había anticipado. Entonces es momento de mostrarles lo que encontré en las copias de seguridad del servidor. La sala de juntas se veía exactamente igual que hace un mes, cuando había revelado mi verdadera identidad, pero la dinámica había cambiado por completo. Antes fui la extraña que forzó su entrada. Ahora estaba sentada en la cabecera de la mesa, con Thomas a mi derecha. Alexander y sus abogados ocupaban el extremo opuesto, como suplicantes ante un tribunal. El señor Harrison ha preparado una declaración, comenzó su abogado, pero levanté la mano para detenerlo. Antes de escuchar cualquier declaración, dije, con una voz que llevaba la autoridad que aprendí durante años observando a mi padre, me gustaría compartir información nueva con la Junta. Asentí hacia mi asistente, quien repartió carpetas a cada miembro del Consejo. Estas transcripciones provienen de las grabaciones de las reuniones del Consejo de los últimos 5 años. Presten especial atención a las secciones resaltadas. La sala cayó en un silencio absoluto mientras leían. Observé sus rostros cambiar a medida que descubrían la magnitud de la manipulación de Alexander. Los contratos fechados retroactivamente, los informes de seguridad enterrados, el desmantelamiento sistemático de los procesos de control de calidad que mi abuelo había implementado. «Esto es una vigilancia ilegal», protestó el abogado de Alexander. «Estas grabaciones se hicieron por orden de su propio cliente», interrumpí sin vacilar. «Cada reunión del Consejo durante los últimos 5 años, grabada y archivada, política. De la empresa, ¿no es así, papá?» El rostro de Alexander se había puesto pálido. Sabía perfectamente lo que contenían esas grabaciones. Cada decisión poco ética, cada manipulación, cada momento en que puso sus intereses personales por encima de los de la compañía. «Morton», dije, dirigiéndome directamente a uno de 1900 y sus aliados, «presta especial atención a la discusión sobre el fondo de pensiones en el área de inversiones. Observa cómo aparece tu nombre». Las manos de Morton temblaron mientras leía el fragmento relevante. Los otros miembros de la Junta se inclinaron para mirar también, y pude ver el instante en que entendieron que Alexander no solo había traicionado a la empresa, los había implicado a ellos en sus maniobras. «Esto es una caza de brujas», gritó Alexander, levantándose de su silla. «Están tratando de destruir todo lo que construí. ¿Lo que tú construiste?» La voz de Thomas atravesó la sala como acero. «Gerenciaste esta empresa cuando estaba en su punto más alto. Heredaste un legado de innovación, de integridad. ¿Y qué hiciste con eso?» «Nos hice rentables», replicó Alexander. «Nos mantuve competitivos». «Te hiciste rentable a ti mismo», corregí, sacando otro documento. «Este análisis muestra la correlación entre las decisiones de la compañía y tus movimientos personales en la bolsa. Mira cómo siempre vendías antes de que las malas noticias se hicieran públicas, o comprabas antes de los anuncios positivos». Enoris, abogado, le susurró algo urgente al oído, pero Alexander lo ignoró.
Eres igual que tu madre, escupió. También intentó atraparme, apareciendo con su prueba de embarazo y sus sueños de tener una familia feliz. La sala quedó en silencio. Me levanté lentamente, dejando que sus palabras resonaran en el aire. Mi madre nunca te atrapó, te amó, creyó en ti, dije con firmeza. Su error fue pensar que eras capaz de amar algo más que el poder y el dinero. ¿Y tú qué amas?, me retó. Te infiltraste en esta empresa, nos espiabas, manipulaste el camino hacia el control. Amo lo que esta empresa podría ser, respondí sin titubear. Lo que estaba destinada a ser. Pasé 3 años limpiando estas oficinas, observando cómo personas talentosas eran frenadas por tu ego. Vi innovaciones enterradas porque no encajaban en tus objetivos de ganancias a corto plazo. Te observé destruir lentamente todo lo que mi abuelo construyó. Nuestro abuelo, corrigió amargamente. No, dijo Thomas en voz baja. Elizabeth se ha ganado el derecho de llamarme así. Tú lo perdiste. La Junta votó de manera unánime hacer permanente la suspensión de Alexander. Sus antiguos aliados, viendo las pruebas de su manipulación, se volvieron en su contra para salvarse a sí mismos. Mientras seguridad lo escoltaba fuera, se giró hacia mí una última vez. ¿Crees que ganaste?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Crees que puedes dirigir esta empresa mejor que yo? Lo miré directamente a los ojos. Ya lo estoy haciendo. Las siguientes horas fueron un torbellino de papeleo y preparativos. Habría que notificar a la prensa, preparar declaraciones y manejar la reacción del mercado. Pero antes de todo eso, me quedaba una última tarea por completar. Bajé al vestíbulo, donde Jerry apenas comenzaba su turno de noche. Levantó la vista con sorpresa cuando me acerqué a su escritorio. Señorita Harrison, dijo con incertidumbre. Quiero decir, supongo que siempre lo fue. Sonreí, extendiéndole un sobre. Gracias, Jerry, por ser amable con la mujer de la limpieza que nunca existió. Dentro del sobre había una carta de ascenso. Jefe de seguridad del edificio, reportando directamente a mí. Sus ojos se agrandaron al leerla. No lo entiendo, murmuró. ¿Por qué? Porque trataste a todos con respeto, sin importar su posición. Ese es el tipo de persona que necesitamos aquí. Después, fui a ver a Mike. Él también recibió un ascenso, junto con el financiamiento para las mejoras de seguridad que había estado solicitando durante años. Uno por uno, busqué a las personas que mostraron amabilidad con Beth, la mujer de la limpieza que hizo su trabajo con integridad, incluso cuando la gerencia no se preocupaba. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba sobre la ciudad, me encontré de nuevo en mi antiguo armario de 1960. Limpieza. Mi carrito seguía allí, aunque ahora lo usaría otra persona. Pasé la mano por el mango, recordando todas esas noches en las que lo empujé por estos pasillos, reuniendo información, construyendo mi caso, preparándome para este momento. ¿Teniendo dudas?, preguntó Thomas desde la puerta. Me giré para mirarlo, sonriendo. No, solo recordando dónde empecé. Se acercó en su silla de ruedas, observando pensativo los suministros de limpieza. «¿Sabes?», comenzó. «He estado pensando en lo que dijiste en la reunión del consejo, sobre lo que esta compañía podría ser, y creo que ya lo estás haciendo realidad». Sacó una fotografía antigua, no la de mi madre esta vez, sino una que nunca había visto antes. En ella se lo veía como un hombre joven, de pie frente a un pequeño local con un cartel pintado a mano. Harrison Electronics. Empecé sin nada, dijo suavemente. Construí todo desde cero. Tu padre nunca entendió esa parte. Él nació en el éxito. Nunca tuvo que pelear por él como yo. Cuando señalé que él también había peleado, negó, con la cabeza. No, tú peleaste más que nadie. Pudiste haber venido con abogados y demandas, intentar reclamar tu derecho de nacimiento en los tribunales. En cambio, aprendiste esta empresa desde sus cimientos. Te ganaste cada parte de ello. Sentí que las lágrimas amenazaban, pero las contuve. No he terminado de ganármelo. No,
coincidió, pero has hecho un comienzo extraordinario. A la mañana siguiente, llegué temprano y encontré una fila de reporteros fuera del edificio. La noticia de la destitución permanente de Alexander se había filtrado y todos querían la historia. Me acomodé la chaqueta, toqué el colgante de zafiro de mi madre como un amuleto de suerte y bajé de mi auto. Señorita Harrison, me llamaban. ¿Es cierto que trabajó como limpiadora aquí? ¿Espió realmente a su propio padre? ¿Cuáles son sus planes para la compañía? Me detuve en lo alto de los escalones, pensando en todo lo que me había llevado a este momento. La niña que creció sin un padre, la mujer que pasó años planeando su venganza, la limpiadora que se convirtió en directora ejecutiva. Harrison Technologies está entrando en una nueva era, dije con claridad. Estamos regresando a nuestras raíces de innovación e integridad mientras avanzamos hacia el futuro. Y sí, trabajé como limpiadora, porque a veces la única manera de entender realmente una empresa es verla desde abajo. Más tarde ese día, recibí un paquete. Dentro había un marco con mi viejo uniforme de limpieza y una nota de Thomas. Nunca olvides dónde comenzaste. Es lo que te hace diferente de él. Lo colgué en la pared de mi oficina, justo donde antes estaban las fotos de veleros de Alexander. Un recordatorio de que el éxito no se trata de lo que te dan, sino de lo que estás dispuesta a luchar por conseguir. Esa noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, vi por el rabillo del ojo al equipo de limpieza nocturno comenzando sus rondas. Se movían diferente ahora, con la cabeza en alto, más seguros. La historia había corrido. De repente, los trabajadores invisibles ya no eran tan invisibles. Tocando el colgante de mi madre, deseé que pudiera ver lo que había logrado. Ella siempre me dijo que la venganza no era la respuesta, que me consumiría, si lo permitía. Pero esto ya no se sentía como venganza, se sentía como justicia, como restauración. Mi teléfono vibró. Un mensaje del abogado de Alexander. Quería reunirse para discutir términos. Lo eliminé sin responder. No había nada que discutir. El pasado era el pasado, y yo tenía una empresa que dirigir. Mientras la noche caía sobre la ciudad, me quedé de pie junto a la ventana de mi oficina, mirando las luces que brillaban abajo. En algún lugar allá afuera, probablemente mi padre seguía planeando su próximo movimiento, intentando descubrir cómo recuperar lo que había perdido. Pero nunca entendería lo que realmente perdió. No la empresa, ni el poder, sino la oportunidad de conocer a su hija, su pérdida. Yo decidí que tenía trabajo que hacer. El carrito de limpieza seguía en mi antiguo armario, un recordatorio de dónde comenzó todo. Pero ahora no era más que eso, un recordatorio. El juego había terminado, y yo había ganado. No solo por mí, sino por mi madre, por mi abuelo, y por cada persona que alguna vez fue subestimada o ignorada. A veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. A veces es simplemente convertirte en todo lo que dijeron que no podías ser. Soy Elizabeth Harrison, hija de Alexander Harrison, nieta de Thomas Harrison. Pero, más importante aún, soy la mujer que limpiaba oficinas de noche y se convirtió en directora ejecutiva de día. Soy la prueba de que el lugar donde empiezas no determina dónde terminas. Y esto apenas comienza.